Bienvenidas, bienvenidos a mi podcast sobre educación sexual. Soy Tania Alcaide, psicóloga, sexóloga y experta en la prevención de los efectos de la pornografía, y con este podcast quiero compartiros información, datos, reflexiones y herramientas para que la educación sexual desde casa sea la mejor prevención para nuestros hijos e hijas. La educación sexual no empieza cuando aparecen los problemas, empieza mucho antes. En el episodio de hoy vamos a hacer un recorrido sobre los contenidos que se trabajan en educación sexual en cada etapa de la vida, desde la infancia hasta la edad madura, basándonos en las recomendaciones de organismos internacionales como la Organización Mundial de la Salud o la UNESCO. Si tienes hijos, trabajas con menores o simplemente te interesa entender mejor este tema, este episodio te va a dar un mapa muy claro. Comenzamos. Antes de nada, y lo más importante, refrescar brevemente qué es y qué no es la educación sexual. La educación sexual no es hablar de relaciones sexuales. Según los organismos internacionales, es un proceso que incluye el conocimiento del cuerpo, las emociones, las relaciones, la identidad, la toma de decisiones y la salud. Es decir, hablamos de educar para vivir la sexualidad de forma sana, responsable y respetuosa. Y algo clave es que es un proceso progresivo que se adapta a la edad y nos acompaña durante toda la vida. Así que, ¿qué contenidos se ven en la primera infancia, que se establece entre aproximadamente los 0 y 6 años de vida? Aquí muchas personas se sorprenden y nos dicen, pero vamos a ver educación sexual en niños, en niñas tan pequeños. Y lógicamente la respuesta es sí, pero no como solemos imaginar. En esta etapa se trabaja el cuerpo y siempre voy a insistir en nombrar correctamente todas las partes del cuerpo, incluidos los genitales. Entender que todos los cuerpos son diferentes. También se introduce el concepto de intimidad, sobre todo referido a qué partes del cuerpo son privadas y que nadie debería tocarlas sin su permiso. En esta edad también se aprende a establecer los límites, a aprender a decir no y también a respetar el no de las otras personas. Trabajamos también las emociones. Tienen que aprender a identificar cómo se sienten y a expresar el afecto de una forma sana. Y también se trabaja la seguridad, saber a quién acudir si algo les incomoda. Y ahora es cuando me dicen, muy bien Tania, pero ¿y esto cómo lo hacemos en casa? Bueno, pues os voy a dar un par de ideas en forma de libro. Mi primera recomendación es el libro que se titula Tu cuerpo es tuyo, de Lucía Serrano, que ayuda a los niños a entender su cuerpo y a aprender que nadie debe tocarlos sin su consentimiento. También les enseña a decir no a situaciones que les incomodan y a comunicar límites de manera clara y respetuosa. Y sobre todo les enseña a respetar esos límites que la otra persona también le puede estar poniendo a él. La siguiente recomendación también es de Lucía Serrano con el libro Nos tratamos bien. Aquí aprenden a gestionar sus emociones y a resolver conflictos de manera constructiva. También les ayuda a entender la diversidad y la necesidad de aceptar las diferencias, promoviendo el respeto y la empatía. Es tan importante este aprendizaje que cuanto antes se instale en su forma de vivir, más seguridad les va a aportar. Porque lo que el porno les va a enseñar en cuanto caigan en sus redes es que ante un límite lo que hay que hacer es insistir hasta lograr lo que se quiere. Pero si ya llevan este aprendizaje previo, serán capaces de cuestionar eso que el porno les indica. Como veis, algo tan aparentemente sencillo como unas lecturas ya nos están ayudando a plantar esta semilla del pensamiento crítico. Y como vemos también, esto no solo educa en sexualidad, es la base para prevenir el abuso y fomentar la autoestima. Vamos con la siguiente etapa, lo que se llama la segunda infancia, que más o menos se establece entre los 6 y los 12 años. Aquí empieza una etapa clave, que es la preparación para la pubertad. En las sesiones con familias suelo plantearles la siguiente situación. Cuando a nuestros bebés les sale el primer diente o dan el primer paso, los adultos nos llena de felicidad y lo celebramos por todo lo alto. Han dado un paso más en su desarrollo y, lógicamente, esto es motivo de alegría.
Pero, ¿qué ocurre cuando llega la pubertad? ¿Qué les transmitimos cuando llega esta etapa tan crucial en su vida? ¿Alegría por el gran salto evolutivo que están dando o les trasladamos miedos, cuidados, precauciones? ¿Cómo les pintamos el inicio de su vida hacia la adultez? Os invito a reflexionar sobre esto, ya que en las sesiones con familias la verdad es que salen cosas muy interesantes. La pubertad no solo son cambios físicos, sino también psicológicos y sociales. Que sepan qué les va a suceder en sus cuerpos, en sus emociones, en sus relaciones, es crucial para que no les pille de susto, porque abordar los cambios con algo de información nos ayuda a sobrellevarlo mejor. Los contenidos principales que trabajamos en esta etapa, lógicamente, están relacionados en primer lugar con los cambios corporales. Los caracteres sexuales son las características físicas que nos diferencian a hombres y mujeres y se dividen en los caracteres sexuales primarios, que son las estructuras relacionadas directamente con la reproducción, como son los órganos reproductores. Entonces, aquí, lógicamente, se habla sobre los testículos, el pene, las vías espermáticas. En las mujeres, los ovarios, el útero, las trompas uterinas, la vagina. Se detalla y se explica en profundidad, adecuado, lógicamente, a su edad y a su desarrollo, las funciones de los órganos reproductores. Y también se hablan de los caracteres sexuales secundarios que aparecen en esta etapa y que no están directamente relacionados con la reproducción, que suele ser pues, el crecimiento del vello, el cambio en los timbres de voz, la acumulación de grasa en determinadas áreas, el ensanchamiento de caderas en las chicas, el desarrollo de los pechos, aumento de la masa muscular. Todo este tipo de características que, lógicamente, al ser externas a ellos incluso les pueden preocupar más. Como es lógico, también hablamos de la menstruación. La primera menstruación se llama menarquia y la primera eyaculación, que se llama espermarquia. Aquí la educación diferencial, tanto a ellas como a ellos, también hace mella, lo ha hecho y lo sigue haciendo. En primer lugar, todos deberíamos de saber cómo funcionamos todos, es decir, nosotras tendríamos que saber cómo funciona el cuerpo de ellos y ellos saber cómo funciona nuestro cuerpo. Siempre digo que solo sabiendo cómo somos podremos entendernos y respetarnos. La forma tradicional de abordar este tema es explicarles qué es la regla a las chicas, contarles lo relacionado con el cuidado e higiene íntima por la menstruación. Y yo insisto que hay que ir más allá, hay que explicar nuestro ciclo menstrual de manera que les haga entenderse y cuidarse y no solo estar pendientes de no manchar y de no incomodar. Y lo que antes ni siquiera aparecía era hablar de la primera eyaculación, la espermarquia, a nuestros chicos. Y la verdad es que esto me parece terrible, porque un menor que se enfrente a su primera eyaculación sin información puede hacer perfectamente que crea que se ha hecho pis y esto le genere tal vergüenza e inseguridad que algo que marca un hito en su desarrollo lo va a vivir de una manera negativa y esto es muy injusto. Así que, como vemos, y obviamente, en mi opinión, la información que les demos, lógicamente siempre ajustada a su edad, a su desarrollo tanto físico como cognitivo, les va a ayudar a abordar todo esto que se les viene encima. En este punto quiero hacer un inciso porque la verdad es que quiero reclamar o incluso exigir que los libros de texto transmitan la información correctamente. Si la única aproximación a la educación sexual que se hace en las aulas es el tema de la reproducción humana en quinto y sexto de primaria, obviando otros temas tan relevantes como la comunicación, las emociones, los sentimientos, etcétera, etcétera, esta información que se recibe desde las aulas debe ajustarse a la ciencia. Desgraciadamente, hace poco comprobé errores en un libro de ciencias naturales que comuniqué a quien corresponde y, por supuesto, también a la editorial, donde, no voy a contar todo el periplo, pero me indicaron que, esos libros ya estaban en revisión y que para una futura reedición lo corregirían. Así que, ya veremos en qué queda todo esto. Así que, volviendo al tema que nos ocupa, en esta edad, además de hablar de los cambios corporales, también se habla de la reproducción, de cómo ocurre un embarazo, insisto, siempre adaptado a su edad.
Pero también hablamos de eso que para mí es tan importante y que en las aulas, en el libro de Ciencias Naturales no aparece. Se habla también de la amistad, del respeto, de la empatía, de la gestión de conflictos. Ayudarles a interpretar esas nuevas sensaciones que van a tener, las dudas que van a surgir, es muy necesario. Por ejemplo, esas maripositas en el estómago cuando ven a su amiga o amigo. ¿Qué es eso tan distinto que empiezo a sentir ahora por esta persona? Poder hablarlo y nosotros como madres, padres, contarles incluso nuestras propias experiencias para que vean que les entendemos y poder conectar con ellos en este momento de sus vidas. En esta etapa también se trabaja la igualdad, cuestionar los roles de género. Esto obviamente da para un podcast entero. Respetar también la diversidad. Si entendiéramos que todos y cada uno de nosotros somos únicos y especiales, comprenderíamos la riqueza de la diferencia. Homogeneizarnos, ser todos iguales, seguir el mismo patrón, nos debilita incluso como sociedad. Y por supuesto también se trabaja la seguridad digital, que sean conscientes de la importancia de la privacidad, los riesgos en Internet, el acceso a la pornografía temprana. Esto también da para todo un podcast aparte. Pero en esta edad la clave importante es que muchos niños y niñas llegan a la pubertad sin información adecuada. Por eso, la educación sexual debe adelantarse, no puede esperar. La siguiente etapa que abordamos es la adolescencia. Aquí la edad de hasta cuándo se considera que dura la etapa de la adolescencia tiene algunas discrepancias. En algunos lugares podéis leer hasta los 19, en otros hasta los 21 o incluso hasta los 25, en función de la culminación del desarrollo físico y cerebral. Pero en sus comienzos, en torno a los 12 años, entramos en la etapa que más preocupa sobre todo a los adultos, pero que si se llega con una base previa, todo puede fluir mejor. En esta etapa ya se trabajan contenidos más complejos, el amor, el deseo, la atracción. En esta etapa parece que el deseo es automático, físico, por las reacciones de nuestros cuerpos, parece que es algo que simplemente surge, pero hay que entender que el deseo también se construye y esto quizás ahora no, pero más adelante sí que va a ser crucial para la vida adulta y sobre todo en la madurez. Todo aprendizaje al final nos prepara para las siguientes etapas de la vida. Hablamos también de cómo construir relaciones sanas. Desmontamos los mitos del amor romántico y cómo se están adaptando a los nuevos tiempos. Lógicamente aquí también se trabaja el consentimiento. ¿Qué significa realmente? ¿Cómo se expresa? ¿Qué no es consentimiento? Como por ejemplo ceder ante la insistencia y el chantaje emocional, tienen que saber que eso no es consentir. En las aulas de ESO y bachillerato estos temas son muy interesantes y generan debates también muy animados. También en esta etapa ya hablamos de anticonceptivos, infecciones de transmisión sexual, de embarazos no deseados. Y un apartado que genera controversia, debates también interesantes, sobre todo temores en el mundo adulto, es el tema de la orientación sexual, la identidad de género, la diversidad. Tenemos que entender que no hay una manera correcta de amar a otra persona, porque crecer pensando eso hace que si tú no encajas ahí, ya todo se desmorone y sobre todo que no tengas un lugar seguro donde hablar y donde plantear tus miedos y dudas. Y por supuesto también trabajamos hoy más que nunca el tema de la pornografía y los peligros de las redes sociales porque generan un impacto en sus expectativas sexuales, directamente en sus relaciones, tanto personales como íntimas como sexuales y, como siempre digo, la información siempre es prevención. Avanzamos por las etapas de la vida y ahora llegamos a la adultez, porque la educación sexual no termina en la adolescencia. En la etapa adulta, aquí la educación sexual se centra en las relaciones de pareja, la comunicación, la intimidad, la planificación familiar, la satisfacción sexual. Y algo muy importante es que tenemos que aprender a adaptar la sexualidad a los cambios de la vida.
Cuando pasaba a consulta de terapia sexual, el abordaje inicial de algunos casos consistía básicamente en aportar información y educación sexual a la pareja, y en muchos casos el motivo de consulta se resolvía solo con esto. Por eso es tan importante dar información y educación para que el problema a veces ni aparezca. Seguimos avanzando y llegamos ya a la edad madura, y esto es un gran tabú, la sexualidad en las personas mayores. Pero la realidad es que la sexualidad no desaparece, simplemente evoluciona. Y lo cierto es que nuestra sociedad tampoco lo pone fácil en esta etapa. Aquí se trabajan los cambios fisiológicos que aparecen con la menopausia y algo que parece que no existe, pero que sí existe, que es la andropausia, porque ellos también se ven afectados por los cambios hormonales. También se habla de salud sexual, de intimidad y de las nuevas formas de esa intimidad. Aquí, como curiosidad, me llama la atención que en general, obviamente siempre habrá excepciones, pero los talleres se dirigen generalmente a las mujeres hablando de la menopausia. En mis actividades siempre invito a los hombres porque ellos también se ven afectados, como he dicho, por este paso del tiempo, y valorar ambas realidades juntos hace que nos comprendamos y que se comprendan también muchas de las cosas que nos pasan. Y aquí me gustaría reivindicar ese derecho a vivir la sexualidad en cualquier etapa de la vida, disfrutarla sin tener miedos, vergüenzas, y cuanta más información tengamos, más sabremos adaptarnos a nuestras nuevas realidades vitales y lógicamente nos hará tener una vida más satisfactoria y más plena en general. Habiendo hecho este repaso por las distintas etapas de la vida, quiero añadir una reflexión. Siempre digo, como me habéis escuchado en varias ocasiones, que la educación es prevención. Y por supuesto, con la educación sexual ocurre lo mismo. La inversión en educación sexual es prevención. Intervenir antes de que el problema llegue, creo incluso que es la posición más inteligente. Pero de momento las entidades que tienen que apostar por ello siguen considerando que invertir en educación sexual no interesa. Ojalá se dieran cuenta de que los costes de intervención a posteriori, cuando los problemas ya están aquí, no solo provocan más gastos, sino que también generan más sufrimiento y malas experiencias que quizás se podrían haber ahorrado. Llegamos al final de este viaje y hay una idea con la que quiero que te quedes. La educación sexual no es un tema incómodo, o al menos no debería serlo. Es una herramienta de salud, bienestar y protección. Y además, la evidencia científica es clara, no adelanta las relaciones sexuales, reduce riesgos, mejora las relaciones y protege frente a la violencia. Espero que la pregunta que surja a partir de ahora ya no sea si debemos educar en sexualidad, sino plantearnos que es un aprendizaje durante toda nuestra vida y que nos ayudará a vivir de forma más plena y satisfactoria desde que nacemos hasta que nos marchamos. Trabajo acompañando a familias, centros educativos e instituciones a través de charlas, talleres y formaciones, tanto presenciales como online. Si necesitas apoyo o quieres información, puedes contactar conmigo a través de mis redes sociales o por correo electrónico. Tienes los enlaces en la caja de descripción de este vídeo. Si este episodio te ha removido o te ha hecho pensar, te invito a que te suscribas y que lo compartas. Así me ayudas a llegar a más familias. Y también te animo a que me dejes tus preguntas o comentarios. Muchas veces las dudas de una familia son las de otras muchas. Acompañar la educación sexual hoy no es incitar, no es alarmar, ni tampoco adelantar etapas. Es comprender sin juzgar y estar presentes. Gracias por escuchar y nos encontramos en el próximo episodio.